Queridas hermanas, bienvenida a todas las que han ido ingresando. Vamos a recibir a nuestra pastora Daniela Llévenes de la ciudad de Talca, país, Chile, nuestra pastora Daniela, que le damos gracias al Señor que en esta oportunidad no va a estar como hablando temas de salud como médica clínica, sino que va a estar ministrándonos la palabra del Señor. Es una bendición para nosotros, Daniela. Dios te bendiga muchísimo. Te entrego a ti para que puedas darnos lo que el Señor te ha dado. Muchas bendiciones, Dani. Gracias, estimada. Muchas gracias. Y gracias al Señor por estar acá. Yo le doy gracias a Dios también por la confianza, por el cariño de este ministerio. Yo las acompaño, de repente me conecto, las escucho y me siento muy bien con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, gracias. Bueno, y claro, una cosa es compartirles un tema de salud, que de alguna manera es mi especialidad o es como, no sé si más fácil, pero quizás más técnico. Otra cosa es conversar lo que el Espíritu Santo le dice a uno y con lo que uno fue ministrada primeramente. Entonces es lindo porque el Señor tiene un trato con cada una y cada tema tiene un contexto. A ustedes les llega el flyer, ¿cierto? El mensaje donde dice que vamos a hablar básicamente del servicio. Pero claro, hubo como un contexto. Ustedes, muchas estuvieron orando por mi esposo, eso fue hace ya unas 3 semanas atrás aproximadamente, que también es pastor, estuvo con una neumonía más o menos importante en ambos pulmones. Claro, y en ese contexto yo me vi bien, ¿cómo decirlo? Sobrepasada. No sé si todas me conocen, pero bueno, soy casada, tengo 2 bebés, una que cumplió recién 2 años y el otro bebé tiene 11 meses, entonces son chiquititos con alta demanda. De hecho, por ahí anda y espero que no colapse en estos minutos de conferencia. Bueno, el asunto es que mi esposo estaba enfermo, ya atendiendo el hogar y atendiendo a los 2 bebés, yo generalmente estoy un poco sobrepasada. Y él nunca lo había visto tan enfermo, de verdad que él se esforzaba por tratar de estar mejor, se levantaba, sudaba frío, le daba fiebre, tuvo como 7 días de corrido con fiebre. Uno se acostumbra a que hay resfriados que son como cortitos, pero esta cuestión, que posiblemente haya sido un COVID, fue mucho más extenso, le requería reposo, estaba en cama, había que prepararle la comida, prepararle los medicamentos, además de estar atendiendo a los 2 bebés. Y la habitación nuestra era como, no sé cómo decirlo, era como una pieza de una clínica. Yo trabajo en realidad en un hospital. Entonces, en un hospital, yo hoy trabajo como médico, pero hay una enfermera que administra los medicamentos, hay una técnico que administra otro tipo de medicamentos, hay un auxiliar que hace el aseo, y hay una cocinera que manda la comida, hay una nutricionista que hace la minuta. Y ese día decía yo, siento como que soy todo. Tengo que ser la nutricionista, la cocinera, la auxiliar de aseo, porque de verdad que las habitaciones cuando hay alguien que está enfermo quedan muy como sucias, porque la mucosidad y todo. Y además de mamá lavándole los potitos, los popos a mis bebés, y todo lo que implica darle la comida a ellos. Y yo como que colapsé un poco, yo decía, no puede ser así, como que sentí como que desaparecí, como dije, y como que me despersonalicé, como que estaba todo el día y noche, porque los niños igual demandan por las noches, y mi esposo igual, porque le subía fiebre durante la noche, por 7 días que como que desaparecí. Y me cuestioné el servir, el amar el servicio, porque uno cuando sirve a Dios, como lo dice, ¿cierto? Yo soy una sierva de Dios, o voy a servir a Dios, o anhelo servir a Dios muchas veces cuando lo conocemos. Y el Señor me habló por un pasaje que es como el pasaje que aparecía ahí en el flyer con Deuteronomio, lo vamos a ver más adelante, sí. Pero les voy a compartir una presentación. Mis presentaciones nunca tienen mucho más objetivo que podamos visualizar los versículos, porque lo más importante al final va a ser la palabra de Dios. Así que si tienen sus Biblias, ojalá las tengan a mano para que vayamos revisando los pasajes. Después de haberles compartido el contexto. Libre para servir. Era una forma bonita de decirlo, casi que el fondo era como libre para ser esclava.
Y ahí le puse una pregunta, no sé si a alguna de ustedes le gustaría ser esclava. No, me dice alguien por ahí con su cabecita. Si le gustaría ser esclava, me decimos no tiene más o menos un contexto. Yo busqué una definición de lo que es ser esclavo. Y un esclavo dice que es aquel que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona, que es su dueño, y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. La esclavitud lleva a la persona casi a ser un objeto y con dependencia absoluta de las órdenes que le dé, digamos, la persona que es la dueña de este esclavo en el fondo. Eso es ser esclavo. Y yo pienso que uno lo lee y como que ya le suena fuerte y como que no le dan ganas de serlo, ni de ser comprado, ni de ser vendido. Suena como súper fuerte. Pero lo cierto es que nosotras sabemos que fuimos compradas. Sabemos espiritualmente que fuimos compradas, pero a veces no le tomamos el peso a eso. ¿Cierto? Fuimos compradas por la sangre de Jesús y uno lo dice bien livianamente, pero fuimos compradas porque la situación en la que estábamos igual era de esclavitud. Eso significa que si fuimos compradas es porque nosotras sí estábamos sujetas a una forma de esclavitud. Es bonito porque yo sé que este ministerio trabaja mucho. Yo conocí por lo menos al pastor Max en el contexto de la liberación, sanidad y liberación. Entonces yo me imagino que todos ustedes están muy formadas o muy bien formadas en todo lo que tiene que ver con liberación, que no es lo que vamos a tocar hoy día. Pero sabemos que fuimos compradas por la sangre de Cristo y vamos a ver esos pasajes. Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatadas, ¿cierto?, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No fuimos rescatadas con cosas corruptibles, eso se refiere. No con cosas corruptibles como oro o plata. Hubo un rescate. El rescate en el Antiguo Testamento tiene que ver con pagar un precio de. Por eso hablábamos de que hay un precio por la vida de nosotras. Fuimos rescatadas no con oro o plata, no fuimos rescatadas como sería rescatado un esclavo, ¿cierto? O una persona que tenían que rescatar con oro o plata. ¿Con qué fuimos rescatadas? El 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es nuestro precio, ese fue el precio de nuestra vida. Si pagaron un precio por nosotras, significa que nosotras estábamos en esa condición de esclavitud. Significa que nosotras éramos de un dueño y ahora somos de otro dueño. Pienso que a veces, como hijas de Dios, y es lindo ser hijas de Dios, ¿cierto? Que Dios no nos toma solamente como un esclavo, sino que somos hijas de Dios, se nos olvida o nos cuesta ver un poco el señorío. Porque por lo menos creo que todas las que estamos aquí, independiente del país en que estamos, bueno, no sé si hay alguien de España, pero allá los reyes creo que son un poco nominativos. Pero en general nosotros vivimos en un tiempo como de democracias, o de, en el fondo, que no hay un rey, que es un rey absoluto, y que todos los demás están sujetos a ese rey. Nosotros vivimos como en democracia, elegimos a nuestros gobernantes, no necesariamente no le obedecemos al 100%. No existe como ese concepto, entonces a veces el concepto como de señorío sobre nosotros nos cuesta un poco comprenderlo a cabalidad. Pero si nosotros consideramos que fuimos compradas, significa que había un señor antes y hay un señor ahora. Hay un señor antes, ¿cierto? Y un señor ahora. Entonces, esa es la relación de dependencia que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y el precio fue la sangre de Jesucristo. Esa fue la sangre, que es eterna, por eso decir que no es como un precio corruptible, no es un precio que se pagó y, no sé, pues el oro se derrite o se pueden perder estas cosas, sino que es un precio que es eterno. La sangre de Cristo es eterna. Veamos el otro pasaje que aparece ahí, 1 Corintios 6:20. Yo lo voy a buscar acá. Quizás alguien lo quiere leer, si es que lo busco por ahí. Amén. ¿Sí? 6:20. Sí. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas gracias. Fuimos compradas por precio. Ahí sale literalmente compradas. Compradas por precio, por un precio eterno, ¿cierto? De la sangre de Jesucristo. Ahí habla que si fuimos compradas
íntegramente, espíritu, alma y cuerpo, somos completamente de Él. Todo nuestro ser es de Él, es completamente de Jesucristo. Y este fue el pasaje con el que el Señor fue como que me quebró el corazón, cuando me sentía esclava en mi propia casa, una esclava Isaura. Deuteronomio 15, del 16 al 17. No sé si lo conocen, y si no, lo vamos a ver ahora. Deuteronomio 15. ¿Por qué me quebró? Porque a propósito de los esclavos, ya después lo vamos a ver. Los esclavos uno no se lo imagina quejándose por lo que tiene que hacer, obedecerle a su amo, por ejemplo, ¿cierto? Porque es un esclavo. Entonces veamos Deuteronomio 15, del 16 al 17. Lo voy a leer y después vamos a comentar el contexto. Dice, si él te dijere, estamos hablando aquí de un esclavo, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Cuál es el contexto? Está hablando de leyes sobre la esclavitud, sobre los esclavos, y el momento en que, en las situaciones en que había un jubileo, se podía dar libertad a estos esclavos. Cumplían su tiempo y ellos lo podían dar en libertad. Esclavo, se cumplió tu tiempo, ya no necesitas ser esclavo y ahora eres libre. Ahora eres libre. O sea, era un esclavo que su amo lo iba a dejar libre. ¿Y qué pasa? Que este esclavo se sentía tan a gusto en la casa de su amo, sentía que amaba tanto a su amo, que no quiso dejar de ser esclavo. No quiso dejar de ser esclavo. Y le dijo, no, yo quiero quedarme contigo, te amo tanto y me agrada tanto estar en tu casa y me va tan bien en tu casa que yo prefiero seguir siendo tu esclavo. ¿Y qué hacía el amo? Le tomaba la oreja, le hacía un hoyo, ¿cierto? Con una lesna, que son como estos palitos de los cinturones, una cosa así para hacerse una idea. Ya con eso le hacía un hoyo en la oreja, un agujero, y quedaba marcado y era esclavo por siempre. Y el Señor con nosotros nos dio esa oportunidad de libertad. O sea, en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo, a muchas de nosotras nos ha sido ministrada la liberación de demonios, ¿cierto? Nuestro antiguo Señor chiquitito, pero mucha que hace maldad, ¿cierto? Y mucha que nos tenía atada, y mucha que nos tenía esclavas. Y nos hizo libres, y nos compró por ese precio, y nos tomó como un nuevo amo. Y Él te dice, eres libre ahora, eres libre. Pero es tanto el amor del Señor, y es tanta la bondad en su presencia, que uno no anhela salir de ahí. Uno le ofrece la oreja, o quizás ese es el llamado nuestro, a decirle, Señor, aquí está mi oreja, ¿sabes qué? Yo me siento tan bien en tu casa, que aunque tú me hayas hecho libre, yo no me quiero ir, no me quiero ir de tu presencia, quiero seguir como esclava tuya, quiero seguir como tu esclava. Vamos a continuar. No es tan fácil decir, voy a ser esclava, porque una cosa uno emocionalmente como que lo quiere, ¿cierto? Lo dice, voy a ser tu sierva. Yo creo que una de las primeras cosas cuando me convertí de todo corazón al Señor fue que quería servirlo. Casi todo nace como esa necesidad, esa sensación, casi como una especie de necesidad de devolución por todo lo bueno que ha sido con nosotros, a pesar de que no es necesario, uno anhela servirlo. Pero no es tan así de palabra, porque las condiciones de un esclavo, como les decía mencionar anteriormente, tiene que ver con una obediencia 100% a su amo, no quejarse de alguna manera. Veamos Lucas 17, del 7 al 10, dice, ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es un pasaje súper fuerte. Me acuerdo que también el pastor Max siempre lo decía, que él era, como era un SI, no me acuerdo, algo así, que era siervo inútil. SIS, siervo inútil somos, no me acuerdo cómo lo mencionaba. Pero lo cierto es que cuando uno es siervo, uno lo mínimo que hace es hacer lo que el Señor nos dice. Es como lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo.
Y eso nos hace siervos inútiles. A veces ni siquiera damos la segunda milla, o a veces nos arrancamos por nuestra propia carne, al final, como agradándole a nuestra propia carne. El apóstol Pablo decía que nosotros fuimos liberados no para satisfacer los deseos de nuestra carne, no para andar en libertinaje, hablaba él, ¿cierto? Sino que nosotros fuimos libres para servir a Cristo. Y eso es importante. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, con un ministerio de mujeres que tenemos acá en Chile, del ministerio donde participo yo, hablábamos sobre cómo el Señor, había una temática sobre cómo el Señor nos liberaba nuestra voluntad, porque muchas veces cuando estamos atadas a situaciones como diabólicas, ¿cierto? Nuestra voluntad igual está atada. No sé, por poner como ejemplo, los vicios son una especie de atadura de la voluntad, y relaciones emocionales muchas veces tienen ataduras en la voluntad, etc. Y una persona dijo, ya, pero entonces como tengo ahora mi voluntad libre, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Como que voy a tomar las decisiones que quería porque Dios la había hecho libre. En realidad, como que le conversábamos que el llamado en realidad es que Dios nos hace libres para ahora sujetarnos a Él, para sujetarnos a Él como un nuevo amo. No es para que andemos satisfaciendo la necesidad, lo que queremos solamente en nuestra carne, sino que debemos y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para sujetarnos a lo que el Señor quiere. Es una decisión. La gracia de ser libres, la gracia de tener una voluntad libre, la gracia de que el Señor nos haya dado libre albedrío y que además nos haya hecho libres, nos haya comprado, es que decidamos ser como Cristo, que decidamos seguirlo a Él, que decidamos obedecerle. Filipenses 2 del 5 al 8, que es un pasaje también precioso, que es el otro pasaje que a mí me quebranta cuando lo leo. Filipenses 2, del 5 al 8, dice: Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues también en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay un llamado a que nosotros tengamos este mismo sentir que Cristo. Dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo Dios, nosotros tenemos el llamado a ser como Él. Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su divinidad. A veces nosotras que somos hijas de Dios por gracia, ni siquiera es porque lo ganamos, somos hijas de Dios por gracia, como que nos envalentonamos, no sé, y creemos que podemos hacer lo que queramos. O nos cuesta despojarnos de nosotras mismas, nos cuesta despojarnos de nuestra carne, nos cuesta renunciar como a cosas que en realidad no le agradan al Señor. Y Él, que es Dios, que fue el Hijo de Dios legítimo, insisto, nosotros también somos hijas de Dios, pero gracias a Él, por gracia. Él que es legalmente el primer Hijo de Dios, el unigénito, ¿cierto? Él se despojó y tomó la forma de siervo. Y nosotras somos llamadas a ser como Él y a tomar esa forma también, a servirlo. Por amor, sí, como lo veíamos en el pasaje anterior. El amor siempre hace que todo sea más fácil. Más fácil. Somos llamadas a ser siervas de Cristo y también siervas de nuestros hermanos. Me imagino que el pastor Max les debe haber, ¿cierto?, mencionado que hay como 5 niveles de cercanía con el Señor, ¿cierto? Desde el oyente, el creyente, discípulo, siervo y amigo. Entonces el amigo es el que es como el más cercano, y uno siempre dice, yo quiero ser el amigo porque estoy como ahí más cerca. Pero uno a veces no piensa que el amigo incluye a los demás, porque si tú llegaste a ser amigo, entonces ya eres siervo, ya eres discípulo, eres creyente y eres oyente, porque oyes al Señor todo el tiempo. Y la definición de amistad tiene que ver con la comunicación, ¿cierto? Tiene que ver con que Jesucristo le contaba a sus discípulos aquello que Él hacía y lo que el Padre quería hacer. Pero no sé si ustedes habían parado a pensar también, aquí está en este mismo pasaje, en Juan 15, 14, vamos a buscarlo, que la amistad también tiene que ver con una situación de obediencia. Juan 15, 14. Aquí lo tengo.
¿Alguien lo puede leer, por favor? Es cortito. Sí, hermana, yo puedo. Ya, por favor. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Muchas gracias. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Tiene que ver que seamos amigos de Jesucristo también con obedecerle. ¿Y eso no le suena como a servicio también? ¿No le suena como o sea, en el fondo, esta sujeción o esta condición de señorío y sujeto, digamos, o señorío y esclavo? Suena fuerte la palabra esclavo, pero ¿saben qué? En la Biblia textual, todas las partes que aparece ser siervo, porque a uno le suena como más suave siervo, aparece como esclavo, que a uno le suena más fuerte, porque como que no gusta mucho la palabra esclavo, como que no quiere volver a escucharla. Pero sí, la verdad es que para ser amigos de Jesucristo, ser siervas de Jesucristo, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Lo que Él nos dice, obedecerle, es una situación de obediencia. Y de seguro, hermanas, que vamos a tener bendición, si tampoco no es como que obedecerle por obedecerle. Yo creo que eso es algo que tenemos que sacarnos de la mente, como que yo antes, cuando recién conocía al Señor, a veces tenía la idea que como que Dios quería que yo justo hiciera lo que a mí como que no me gustaba, como que casi que me quería hacer sufrir. Y después me fui dando cuenta que no, que era todo lo contrario, sino Él sabía exactamente lo que a mí más me ayudaba. En el momento yo no me daba cuenta, pero después sí me daba cuenta. Y Él tiene una relación de amor con nosotros. Entonces, obedecerle vale la pena. No solo tenemos que hacerlo porque es nuestra condición, porque fuimos compradas. No se olviden de eso, fuimos compradas, por tanto somos esclavas del Señor, sino que además nos conviene. Juan 13, del 12 al 17. Conocidísimo. Este es el pasaje, bueno, y ahí aparece una imagen de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Qué más siervo puede hacer, cierto? ¿Lo quiere leer? Sí, cómo no, con mucho Ya, gusto. bueno. 13, 12, 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchas gracias. Jesús llama a sus discípulos, les lava los pies y le dice: sí, yo soy el Señor, sí, yo soy el Maestro, tienen toda la razón. Y yo como Señor y Maestro estoy lavando vuestros pies. Ustedes tienen que hacer lo mismo entre ustedes. Y después además termina diciendo: bienaventurados van a ser si saben estas cosas y las hacen. Porque a veces las sabemos pero no las hacemos. Y hay un fondo también, porque nosotras somos siervas de Cristo, pero cuando nos juntamos, cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces es lógico que si queremos servir a Cristo, tenemos que servirnos las unas a las otras, porque estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Tenemos que servirnos las unas a las otras, tenemos que lavarnos los pies las unas a las otras. Es necesario esto mismo que conversaban al inicio, que se compartan alabanzas, que se comparten las cargas de oración, que están preocupadas la una de la otra de quién faltó, de quién nos faltó, qué sucedió con ella. Porque son un cuerpo, porque son el cuerpo de Cristo. No son un cuerpo cualquiera, no son un comité o un grupo social, no. Somos el cuerpo de Cristo. Y si queremos servir a Cristo, entonces servimos también al cuerpo. Veamos al apóstol Pablo en dos pasajes. Pablo, como siervo de Cristo. Miren lo que decía él, 2 Corintios 4, 5.
Segunda de Corintios 4:5. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Ya? Aquí Daniela Lleven no predica a Daniela Lleven, ni Betty Contreras no predica a Betty Contreras, ¿cierto? Ni siquiera Más Contreras tampoco predica a Más Contreras. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. A veces uno tiene la idea que el pastor, bueno, y como está como ¿cierto? El esquema y es una cosa organizacional que es como la cabeza de la iglesia, qué sé yo, ¿cierto? Pero en realidad, aunque suena como que está arriba, en realidad el que está predicando está más abajo. Es el que está llamado a ser más siervo, el que está llamado a lavarle los pies a los discípulos. A veces pasa que uno tiene discípulos que tienen situaciones conflictivas, complicadas, que se enojan con uno, pasa una serie de cosas en los pastorados. Pero cuando leo esto yo digo, bueno, en realidad sí soy sierva de ella, soy sierva de esta discípula, soy sierva de esta persona. Tengo que amarla más, tengo que orar más por ella, tengo que juntarme más con esta persona. Porque nosotros nos predicamos como siervos. A Jesucristo lo predicamos como Señor y nosotros como siervos. Por amor a Jesús. Queda muy poquito. 2 Corintios 12:15, en el mismo pasaje. 2 Corintios 12:15 dice así. Dice Pablo, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo decía, con el mayor placer, gastaré lo mío y aún me gastaré yo mismo. Estaba dispuesto como a gastarse. O sea, si a veces uno trasnocha, y yo con esto ya pensando en mis desgastes de multimamá, esposa, no sé, doctora, enfermera y todo lo que les conté al principio, ya que decías, en realidad, dispuesta a gastarme por amor a Cristo, dispuesta a gastarme, en este caso mi familia es son las primeras personas a las quienes nosotros servimos, y luego están, ¿cierto?, todos los demás, el cuerpo de Cristo y los de afuera. Pero Pablo ya tenía una actitud de que él con el mayor placer, con el mayor gusto, se podía gastar por los demás. Se podía gastar por los demás, por amor de las almas. Y dice, incluso, aunque amándolos igual sea más o menos, porque a veces no siempre son bien comprendidos el amor pastoral, como les decía inicialmente. A veces se toman a mal los consejos, se toman a mal algunas situaciones, pero Pablo, entendiendo eso, aún así estaba dispuesto a gastarse en amor, por amor a Cristo. Y este pasaje se los dejo ya como cerrando. Saber que si somos esclavas de Jesucristo, somos esclavas por amor, somos esclavas del cuerpo de Cristo, somos siervas, ¿cierto? Es porque sabemos que el Señor, con cada una de sus órdenes, con cada uno de sus consejos, con cada una de las cosas que nos diga, siempre va a ser para nuestro bien. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Nuestro nuevo dueño no es como nuestro antiguo dueño. No busca calamidad para nosotros. No busca hacernos sufrir por hacernos sufrir. Aun cuando a veces hay situaciones difíciles de prueba, siempre tienen un fruto, tienen un plan detrás de eso, un plan perfecto, un plan de bienestar, un plan en el cual el Señor está programando algo bueno para nuestro futuro. Por eso no debiera ser difícil, o debemos acordarnos de esto, debemos acordarnos de nuestra posición delante del Señor, pero también de que siendo siervas, siendo esclavas de Él, vamos a recibir lo mejor. Puede ser difícil, a ratos, cuando uno está en la posición, se hace duro, se hace difícil, pero está en el corazón del Señor darnos lo mejor. Eso tenía para compartirles, queridas hermanas. No sé si alguien quiere comentar, agregar algo. Muchas gracias por su atención. Nunca doy temas tan largos. A las preguntas.
creo que oraríamos y vamos a seguir adelante. Oramos por tu vida, te bendecimos, Daniela. ¿Podrías orar entonces, Dani, si quieres orar para bendecirnos en esta tarde? Oremos entonces, queridas. Padre Celestial, te damos las gracias, infinitas gracias de todo corazón por tu sangre, por la salvación preciosa, eterna. Fuimos compradas eternamente para ti. No hay forma que podamos volver a ser vendidas. Yo recuerdo alguien alguna vez me preguntó, bueno, si fue comprada, ahora mi nuevo dueño me podría vender, y no, porque mi nuevo dueño me compró con una sangre que es eterna. La sangre de Jesucristo es eterna. Somos por siempre su posesión, somos por siempre hijas suyas. Gracias, Señor, porque tú no nos desechas, porque tú nos tomas como esclavas y como hijas y en forma definitiva y permanente. Gracias porque desde ese entonces no tenemos nada que temer, porque tus planes son perfectos. Gracias porque es un honor poder servirte. Y llévanos, Señor, a tener esa actitud que tuvo Pablo de sentir que era un placer, que era un gusto gastarse por amor de los otros, gastarse por el cuerpo de Cristo, gastarse por los hermanos. Danos ese amor grande, Señor, por nuestros hermanos, por ti, Jesucristo, y danos un oído atento. Los esclavos estaban mirando las manos de su Señor, en lo que les indicaban que hicieran, estaban atentos a lo que la voz de su Señor les decía que hicieran. Y eso para nosotras es equivalente a estar atentas a la voz de tu Espíritu Santo. Danos un corazón manso y humilde, como fue Jesucristo, manso y humilde para estar atentos a tu voz, para estar atentas a lo que tú quieres para cada una de nosotros, lo que tú quieres que hagamos. Si quieres que descansemos, si quieres que nos movamos, nos movemos, pero que se haga lo que tú quieres, Señor. Que se haga lo que tú quieres, lo que tú nos señalas, lo que tú nos dices, porque sin duda, cuando vamos contigo, no vamos a temer y no vamos a tener duda que esos planes se van a concretar con un propósito eterno. Gracias, Espíritu Santo, por cada una de estas mujeres. Te pido, Señor, que les bendigas, que les sustentes en cada una de sus necesidades, que les enseñes, Señor, que aún tu Espíritu Santo les enseña a ellos y a sus familias. Señor, toma a cada una de ellas, que sus familias, de aquellos que aún no son convertidos, dale fe y esperanza, Señor, para que puedan perseverar en la fe y que cada uno de sus seres queridos también se convierta, Señor, y se vuelvan a ti. Danos, Señor, una porción de ti para nosotras y para nuestras familias. Señor, te bendecimos. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Reconocemos que no hay nada nuestro que pueda ser necesario para ti. Pero tú nos amaste sin necesidad de hacer algo. Tú nos amaste simplemente por quienes somos, por cómo estamos. Así, en la condición en que tú nos encontraste. Así nos amaste. Y ante eso, Señor, nada tenemos que hacer. Fuimos compradas. Quizás no quisiéramos, no queríamos antes reconocerlo, que siempre fuimos esclavas de alguna manera. Que si fuimos compradas, entonces nunca hubo una condición de libertad. Tú nos diste la libertad, nos compraste como esclavas, nos quisiste dar la libertad, pero cada una de nosotras, de que hemos estado dispuestas, ofrecimos nuestra oreja para seguir siendo tus siervas, tus esclavas por siempre, pero por amor de ti. Porque en tu casa nos va bien, porque en tu casa, Señor, encontramos bendición, porque te amamos profundamente. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastora Daniela, muchas gracias. Realmente esta palabra es hermosa. Todos nos hicimos el huequito en la oreja. Es hermoso. Una palabra hermosísima. Yo les voy a pedir en este momento que tengamos unos minutitos para hacer las devoluciones, que escribamos en nuestro chat las devoluciones a nuestra pastora. Gracias. A pesar de que estuviste 7 días sin ser tú o ser puramente y exclusivamente, creo que el Señor te lo permitió para traernos esta palabra tan bella, que podemos comprenderla. Y a mí me bendice muchísimo porque como esposa de Max, de nuestro pastor, él sí entiende y entendió esta palabra hace toda su vida, que se desgasta,
y a veces no se ve bien el desgaste por los demás. No, pastor, que tiene que descansar. Lo único que le dicen es que tiene que descansar, pero no se preocupe que él descansa. Cuando el Señor lo manda a descansar, descansa, pero tenemos que desgastarnos como nos dijo la pastora Daniela a través de su palabra, desgastarnos y estar atentos, ¿no? Estar atentos al amo, atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice. Por eso, estén atentas en esta semana, mis queridas hermanas, a la voz del Espíritu Santo, si las envía, las manda a enviar mensajes para preguntar cómo están nuestras hermanas y como esclavas, somos esclavas de Cristo. Y suena bien después de esta palabra. Es un honor, wow, tremendo. Así que bueno, ahí están levantando la manito ya. Vic, ¿quieres tener unas palabras? Abre tu micrófono, muchas. Sí, amada pastora, muchísimas gracias. Estaba leyendo, yo siempre tengo papelitos anotados, por eso y muy marcada mi Biblia, por eso no podía leer bien. Y hay algo que me puso acá el Señor para que le agradezca a nuestra hermana. Dice así: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Está en Números 6, 24 y 26. Porque al ser doctora y estar lo que está haciendo, no se merece otra cosa. Que el Señor la bendiga mucho. Bueno, hermanas, ¿quién más quiere hacer la devolución ahora o la hace después en el grupo, como quieran? Pero tengan la libertad hoy si quieren. Amén. Queridas esclavas. Amén. De Cristo. Amén. Nati. Amén, pastora. Le doy gracias a Dios y a la pastora Daniela por esta palabra que realmente, mientras leía específicamente Deuteronomio, mi corazón se quebrantaba. Y precisamente estos días, hoy, el Señor ha estado hablando mucho en mi vida con respecto al servicio, varias cosas, y esta palabra fue como el broche de oro. Así que le doy gracias al Señor por la vida de la pastora, que el Señor la bendiga. Y bueno, yo la entiendo también, cuando hablaba de su voz pequeña y cuando estaba, pero sin duda que solo con amor, hay que pedirle amor al Señor para servirle a Él principalmente. Así que muchas gracias por la palabra, que el Señor la bendiga, pastora. Tenemos unos minutitos y ya cerramos nuestra reunión de hoy, así que la que quiera hablar lo puede hacer hoy. Si no, lo hace en el grupo, no hay ningún problema. ¿Qué otra esclava? Es fuerte la palabra igual, ¿eh? Es fuerte, pero qué lindo. Esclava de Cristo ya es, pero esclava también de los demás, porque somos el cuerpo de Cristo, tremendo. Una pastora una vez me dijo, si sirves a Dios, dime a quiénes estás sirviendo en este momento, a qué personas estás sirviendo. No, dice, yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo al Señor. ¿Y a dónde están los que tú sirves? Si somos su cuerpo, es verdad. Catita, bendiciones. Hola hermanas, bendiciones. ¿Podría hacer una pregunta? Claro. Sí, a Dani. Quería consultarte, Dani, ¿cómo uno maneja el tema, por ejemplo, del servir a los demás y el límite con el amor propio? Porque pasa mucho como en los cristianos que está como esto de que hay que servir, pero a veces se hace como desde la culpa, como de que si no sirvo soy malo o no estoy cumpliendo, o por otro lado hay veces personas que están muy mal y están sirviendo igual aunque no están en condición. Entonces, ¿cómo se podría manejar eso? A mí al menos me confunde un poco porque la palabra nos lleva a que tenemos que servir, pero a la vez dice que amemos a los otros como a nosotros mismos. Entonces, como que eso me cuesta a mí un poco comprenderlo. Gracias, Cata, por la pregunta. Voy a contestar como al menos yo pienso. Bueno, tu último versículo creo que dio una clave, porque si tú amas a los demás como a ti mismo, implica que hay un amor
propio, ¿cierto? Que hay un amor que es contigo primeramente, si no, no podrías amar a los demás, como que va primero el amor de uno y después el amor hacia los demás, como que está en ese orden. Pero también pienso que es importante estar clara o ser ayudada, seguramente de manera pastoral, para ver si uno ha sido liberada y sanada del rechazo, por ejemplo, que creo que es una de las cosas que más oprime la vida de las personas y en las iglesias también, porque a veces no se ministra liberación ni sanidad emocional, y eso hace que pasa lo que dices tú, que en el fondo uno hace las cosas para agradar a otros, hace las cosas para agradar el ojo del hombre, al final uno lo disfraza un poquito como que es servicio a Dios, pero en realidad te terminas desgastando porque efectivamente no te sientes amada y sientes que la única forma de ser amada es sirviendo. Y eso tampoco le agrada mucho al Señor, porque en el fondo también hay un amor hacia ti, o sea, a Él le importa que tú te sientas amada. A Él le importa que tú te sientas como María cuando se sentó a los pies de Él a escucharla, por ejemplo, y en ese momento no se agradó tanto de Marta que estaba sirviendo a la mesa, o encontró que era menos importante lo que estaba haciendo ella. Entonces, ¿qué cosa? Uno, bueno, a ser ministrada, ¿cierto?, en liberación, en sanidad, y pienso que el rechazo es algo importante. Y lo otro es atenta a la voz del Espíritu Santo, porque al final el Espíritu nos va diciendo cómo servir, a quién llamo, a quién no llamo, en qué tiempo, cómo hacerlo. Porque a veces uno también como que se manda un poco sola en eso. No significa que porque muchas me dijeron que te voy a llamar y hasta se voy a llamar a todas las que me vinieron hoy día. Pero quizás el Señor te dice, no, esta semana acuérdate, y te va acordando. O sea, siempre la comunión con el Señor va a ser primero. Si tú te sientas a los pies del Señor, Él te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. Y eso te da una paz, una tranquilidad a tu corazón respecto a que le hablaste a quien tenías que hablarle, no le hablaste a quien no tenías que hablarle. Si se te olvidó llamar a alguien, el Señor tú sabes que te perdonó y no te sientes culpable. ¿Me entiendes? No sé si se entiende, pero creo que por ahí va un poco. Sí, yo al menos lo entendí súper bien y me ayudó mucho tu respuesta como para aclararme, y con eso ya como que terminé de recibir la bendición de la charla que nos diste en la predicación, porque me encantó cómo lo explicaste, me quedaron conceptos mucho más claros que antes, así que te bendigo y muchas gracias, hermanas, por compartir esta tarde con nosotros. Gracias. Wow, qué bendición, hermanas, ¿no? Una bendición tremenda esta palabra, hermosísima, muy, muy buena. Carolita y Carol, ¿sí? Abre tu micrófono. Gracias, pastora, gracias, hermanas. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Ya. Bueno, gracias a la pastora Daniela igual, sí, en realidad muy, muy buena la charla y bueno, yo quería como acotar a eso porque como a veces, como la palabra sierva, como dice, como nos gusta mucho, es raro, pero en realidad hay como que le falta una palabra importante, o como sierva del Señor o esclavas, y llevándolo a la palabra, no sé, ahora no recuerdo bien el versículo, o si está o no, la verdad, pero esclavas por amor del Señor, que no sé si está, o sea, si es un versículo textual o alguien da en algún momento como la referencia a que es a lo que vamos realmente, como que la base para es el amor, no es que como somos siervas, porque claro, como, ya, bueno, el Señor sí me gusta, me cayó bien, Él me dio la libertad, ya, bueno, ya, soy esclava, punto, ya, me pongo a servir, sino que somos esclavas por amor. Entonces, de ahí viene igual como lo que decía Catalina, amarnos a nosotras, amar al prójimo, y sí, lo que decía la hermana Daniela, o sea, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por el Señor, porque decía, claro, yo puedo llamar ahora a todas las hermanas que no vinieron, ya, la pastora dijo, ya, me pongo a buscar, no vino tal, chuta tanto, y me lo pongo a llamar a todos, y a lo mejor tenía que llamar a la hermana, no sé, a la pastora Marianela, a la pastora, o sea, a la señora, a la hermana Vicky, y hablar con ella y no con todas las otras hermanas. Entonces hacerlo por amor y chuta, aferraditas al Señor nomás, y una de las partes importantes que igual no sé, no recuerdo ahora el versículo tampoco, esforzados en el Señor, o sea, fortalecidos en el Señor y esforzados en el Señor, perdón, muy de la manito, para poder servir y bueno, eso, y dejarnos guiar por el Señor y que Él nos ponga, que veamos bien ahí podamos discernir realmente su voluntad, que me gustó una palabra que escuché como, el Señor tiene un plan para todo.
Entonces, ora por paciencia para esperarlo, por dirección, o sea, perdón, por discernimiento para reconocerlo y por dirección para seguirlo. Y a esa dirección igual le agregaría yo sabiduría, porque a veces esto mismo, tenemos tantas herramientas a nuestra disposición como lo son ahora las redes sociales, el llamar por internet, a través de una llamada simple de WhatsApp o una videollamada, y son herramientas que tenemos que el Señor nos ha dado. Si Él ha creado todo por Él y para Él, fueron creadas todas las cosas, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, usémoslo con sabiduría. Si sabemos, como de primera, estas cosas tan malas, muy mal influenciadas las redes sociales, pero bueno, nosotras podemos darle la vuelta con el Señor y usarlas para bien y aprovechémoslas. No sé si me doy a explicar, me estoy enredando mucho, pero bueno, era eso, como instarlas a lo mismo que decía la hermana, a servir y bueno, con sabiduría, hermanas, y fortalecidas y esforzadas en el Señor, que Él está con nosotras y en nosotras y por nosotras, que más allá de que nos ve, va con nosotras a cada paso. Así que firmes y adelantes. Amén, Carolita. Carol, Dios te bendiga muchísimo. Es linda tu risa. Es lindo cómo nos contagias acá, ese gozo tan lindo. Es hermosa tu manera de reírte. Gracias al Señor por todo el comentario que hiciste. Bien, vamos a orar al Señor y vamos a despedirnos, ¿sí? Le voy a pedir a Victoria de Chile, Victoria Cortés, si nos puede despedir en oración en esta tarde, dándole gracias al Señor por cada hermana que ha participado, saludando antes de irme, ya que abrió su cámara Sandrita, que la tengo por ahí, de Chile. ¿Cómo le va? Bendiciones, mi amada. La mamá de nuestro hermano Brian, ¿sí? Del hermano Brian, que odontólogo que nos da también, tiene reuniones con nosotras. Así que Dios la bendiga. Victoria querida, ¿nos despides en oración? Sí. Amén. Padre, bueno, gracias te damos porque a través tuyo, Señor, tú nos reúnes y eso es lo más grande, Señor. Gracias por Amén. esta palabra, Señor, que tú nos enseñas y nos haces entender que solo tu amor, Señor, es el que podemos dar al necesitado, que podamos, Señor, tomar esa palabra y hacerla real en nuestras vidas. Gracias por nuestra hermana, que, Señor, tú la sostuviste en el tiempo de angustia que estaba pasando con su esposo y, Señor, y por esa palabra que tú le revelaste. Ha sido una bendición estar con ella y la bendecimos, Señor, y bendigo a cada una que está con nosotros en estos momentos y a las que no estuvieron también, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a nuestras hermanas. Gracias porque ese es tu amor, Señor, que nos permite reunirnos. Te doy muchas gracias y guarda nuestros corazones, Señor. Guarda esta palabra para que se haga real en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, las bendigo y te amamos por sobre todas las cosas, Espíritu Santo. Guíanos tú eres nuestro guiador, tú eres nuestro Señor, tú eres el Dios bueno y misericordioso. Te doy tantas gracias, Señor, por cada una de ellas, por todas, porque todos, Señor, están dispuestas a escuchar tu voz, Señor, y eso es lo más grande, que tú nos tocas, nos hablas, nos diriges. Señor, gracias. Haznos, Espíritu Santo, ser sensible a tu voz, Señor. Haznos, Señor, amar al prójimo, como dice tu palabra, amar a la que nos está viniendo, a la que no la vemos, Señor. Pone tú, como decía la hermana Carola, que tú nos des sabiduría y que tú nos muestres a quién debemos de llamar, Señor. Pone tú ese sentir en nuestros corazones. Guíanos, Dios mío. Te doy tantas gracias, Señor, por estar acá juntas, junto a ti. Eso es lo más grande, papito. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, y guárdanos. Amén y amén.